¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre en el corazón de alguien cuando desapareces de su vida, aunque ese alguien nunca te lo diga? Imagina que tu silencio, tu ausencia, rompe el equilibrio emocional de alguien que cree haberte dejado atrás. Lo que siente no es rencor, no es alivio, es algo que lucha entre el orgullo y el deseo. Y eso, precisamente eso, es lo que quiero que descubras. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Al llegar al final de este video, escribe en los comentarios la frase «Aún te siento». Esa frase define lo que ocurre cuando desapareces. No se dice abiertamente, pero se siente. Haz que esa frase se convierta en un eco que muchos puedan entender. Ahora sí, comencemos. Cuando desapareces, lo primero que sientes es un vacío que nadie vio venir. No hablo de un vacío pasajero, hablo de un hueco profundo, dormido, que toma forma poco a poco. Es como cuando apagas una luz que alumbraba un rincón oscuro. La oscuridad no llega de golpe, sino que se va extendiendo de a poco hasta llenar todo. Esa presencia tuya, incluso en la distancia, era un faro, pero cuando dejas de contestar, de aparecer, ese faro se apaga lentamente. Ese silencio genera preguntas. ¿Está bien? ¿Me olvida? ¿Hice algo mal? Y esas preguntas carcomen la mente en lo más profundo, se repiten como un disco rayado. La persona se obliga a mirar sus recuerdos, tu voz en llamadas, tus risas en mensajes, tus promesas pequeñas. Todas esas piezas empiezan a descomponerse porque ya no hay conexión. La memoria, que era un aliado, se vuelve tortura. Luego aparece la vergüenza, porque reconocer que te extraño es admitir que te sigo valorando, y eso duele si ya decidiste alejarte. La vergüenza se viste de orgullo, se convierte en silencio aún más profundo. Esa persona se convence de que sanará mejor si no contacta, si no mira tus redes, si no recuerda tu nombre en sus pensamientos. Pero por dentro late una esperanza diminuta de que regreses. Pasado algo de tiempo, emerge la ira. No siempre es furia explosiva, a veces es rabia callada, algo interno que dice, ¿cómo te atreviste? Esa ira no es contra ti necesariamente, es contra uno mismo por permitir que te vayas, por entregarte tanto, por creer que eras imprescindible. Esa rabia hierve en lo interno, escondida bajo el orgullo, y en ocasiones se viste de indiferencia. Sin embargo, en medio de ese combo emocional aparece la nostalgia. Esa nostalgia que hace que las rosas se vean más rojas, los recuerdos más cálidos, que los defectos tuyos, que antes se notaban, ahora se vuelvan tierna imperfección. Cuando desapareces, la nostalgia actúa como un imán hacia lo que fue, y eso sostiene la agonía del adiós parcial. También surge una contradicción, se rechaza la pena, pero la pena reclama su espacio. La mente dice que siga adelante, que te olvide, que construya muros, pero el corazón se niega rotundamente. Es como querer borrarte con borrador seco mientras aún llevas tu firma en la sangre. Esa contradicción consume energía emocional. Mientras tanto, la persona aprende algo fundamental, que tu valor en su vida no dependía solo de lo que diste, sino de lo que despertaste. Esa lección es silenciosa pero poderosa. Desaparecer no funciona si quemaste huellas indelebles. Lo que dejaste sigue vivo incluso cuando tú desapareces. Hacia el final de esta parte, quiero que pienses, cuando alguien desaparece de tu vida, ¿qué parte de ti queda rindiéndose? Esa rendición es un territorio íntimo que nunca se enseña, y es ahí donde comienza el verdadero duelo. Hay un momento en que el silencio se vuelve costumbre. Al principio, la persona lucha contra la ausencia, intenta llenar los espacios vacíos con distracciones, con trabajo, con ruido, pero llega un punto donde el silencio empieza a sentirse cómodo, incluso necesario. Es ahí cuando comprende que ya no estás, que tu ausencia dejó de ser una pausa para convertirse en un final. Sin embargo, ese final no se acepta con facilidad.
En la mente se repite una idea constante: tal vez vuelva, tal vez aún piensa en mí. Y esa frase que parece esperanza se transforma en una prisión invisible. El orgullo impide buscarte, pero el corazón insiste en no olvidarte. Es una batalla sin testigos, una guerra entre lo que se siente y lo que se debe hacer. El tiempo empieza a pasar y con él llega la etapa del autoengaño. Se convence de que ya no duele, de que aprendió a soltar. Publica frases sobre amor propio, sonríe en fotos, se muestra fuerte. Pero cuando todo se apaga y no hay testigos, vuelve el eco de tu voz, la memoria de tus gestos, la huella que dejaste. En ese silencio nocturno, todo vuelve. Ahí es cuando se da cuenta de algo que no siempre quiere aceptar. No extraña a la persona que fuiste, sino la paz que sentía cuando estabas cerca. No se trata de amor romántico ni de dependencia, se trata de la sensación de seguridad que tu presencia representaba. Era como tener un refugio emocional, y cuando desapareciste, ese refugio colapsó. Pero aquí aparece una lección que pocos entienden. Cuando desapareces, obligas al otro a encontrarse consigo mismo, a enfrentarse con la parte que siempre evitó mirar, porque ya no tiene dónde esconder su vacío, ya no hay conversación que tape su ruido interno, y en ese espejo emocional se revela todo lo que intentaba evadir. Es curioso, tu ausencia se convierte en su maestro. Enseña más que tu presencia, enseña límites, enseña desapego, enseña paciencia, el estoicismo. Esa filosofía que tantos mencionan sin practicar se hace real en medio de la pérdida. Aprender a aceptar lo que no se puede controlar, comprender que el sufrimiento viene de resistirse a lo inevitable. Eso es lo que realmente duele, la resistencia. Con el tiempo, el dolor cambia de forma. Ya no es punzante, ya no quema. Se vuelve una sombra suave, una nostalgia que acompaña pero no lastima. En ese punto empieza a agradecer, aunque no lo diga. Agradece lo vivido, agradece lo aprendido, agradece incluso la ausencia, porque le mostró su verdadera fortaleza. Desaparecer, aunque parezca una forma de alejarse, también puede ser un acto de amor. No todos los silencios son castigo, algunos son respeto. Hay quienes se van no por orgullo, sino porque entienden que quedarse sería seguir dañando. Y eso, aunque duela, también es una muestra de evolución. Cuando alguien te recuerda en silencio, sin buscarte, sin escribirte, sin mencionarte, es porque entendió que la mejor forma de amarte fue dejarte ir. Pero dentro de él siempre quedará un rincón donde tu nombre siga resonando. No como un deseo, sino como una lección. Si estás escuchando esto y alguna vez desapareciste de la vida de alguien, no te culpes. A veces desaparecer es la única manera de reencontrarte. Y si fuiste tú quien sintió esa ausencia, entiende que el dolor no era castigo, era transformación. Antes de seguir escuchando, quiero que hagas algo muy sencillo. Escribe en los comentarios la frase "aprendo del silencio". Si este mensaje te hizo pensar en alguien, esa frase será el recordatorio de que incluso el silencio puede enseñarte más que 1000 palabras. Además, deja tu "me gusta" si alguna vez has sentido que tu ausencia también fue una forma de sanar. Con el paso del tiempo, la mente empieza a crear versiones alternativas de lo que pudo haber sido. No se trata de fantasías románticas, sino de escenarios donde las cosas terminaban distinto. Es un mecanismo natural del cerebro. Busca sentido, busca cerrar historias inconclusas, pero lo curioso es que mientras más intenta comprender tu desaparición, más se da cuenta de que en el fondo no hubo una razón clara. Simplemente te fuiste. Y eso duele más que cualquier explicación. Porque cuando hay un motivo, el dolor se justifica. Cuando no lo hay, el vacío se multiplica. La ausencia sin palabras se siente como una puerta cerrada sin aviso. Dejas atrás una parte de ti en alguien más
y esa persona queda atrapada en el eco de lo no dicho. El ser humano necesita cierre, necesita entender, pero cuando no lo obtiene, su mente lo fabrica, y en ese proceso aparecen pensamientos como quizá no fui suficiente, quizá no me valoró, quizá nunca le importé. Esas frases son dagas disfrazadas de lógica, no son reales, pero hieren igual. El estoicismo enseña que no controlas lo que el otro hace, solo lo que tú eliges sentir frente a eso. Y aquí está el punto más complejo. Aprender a aceptar lo que no se entiende. No resignarse, sino aceptar con sabiduría. Entender que a veces no hay un porqué y que eso no le quita valor a lo que viviste. Cuando desapareces, también te enfrentas a tus propios fantasmas, porque desaparecer no siempre significa huir del otro, muchas veces significa huir de ti. Evitar lo que no sabes cómo explicar, esconderte del reflejo de tus errores. Pero ese reflejo sigue ahí, esperándote, y tarde o temprano tendrás que enfrentarlo. Las emociones reprimidas no se evaporan, se transforman. Lo que no dices se convierte en tensión. Lo que callas se vuelve peso, y ese peso termina manifestándose en formas que ni siquiera imaginas. Cansancio emocional, desmotivación, tristeza que no tiene origen claro. Por eso, desaparecer no te libera por completo, solo cambia el tipo de dolor. Aún así, hay algo profundamente humano en esa decisión, porque en el fondo, todos necesitamos desaparecer alguna vez, alejarnos del ruido, de las expectativas, de los vínculos que ya no nos dejan crecer. La sociedad te enseña que debes estar siempre disponible, siempre respondiendo, siempre presente. Pero nadie te enseña el valor del silencio, el poder de retirarte para sanar. Y es ahí donde tu ausencia toma otro sentido. Para algunos será abandono. Para ti puede ser renacimiento. Desaparecer no es el final. Es una pausa necesaria para redefinir quién eres y qué quieres. Es la manera más dura, pero también la más sincera de volver a empezar. Con el tiempo, quien sintió tu ausencia entenderá algo importante, que tu partida no fue un castigo, sino una lección sobre la impermanencia. Todo cambia, todo evoluciona, y nadie pertenece a nadie. Aferrarse a lo que ya se fue es una forma lenta de destruirse. Aceptar el cambio, en cambio, es un acto de amor propio. Esa comprensión no llega de golpe. Llega una noche cualquiera, cuando los recuerdos ya no duelen tanto, cuando el corazón late tranquilo, cuando ya no se siente la necesidad de buscarte. Llega en silencio, sin dramatismo, y se siente como un suspiro. Es el momento exacto en que la herida deja de sangrar y se convierte en cicatriz. Y aunque nadie lo diga, esa cicatriz es una medalla invisible, la prueba de que sobrevivieron al silencio. Si has sentido algo parecido, quiero que dejes tu huella aquí abajo. Escribe en los comentarios la frase «renazco del silencio». Esa frase es el símbolo de quien aprendió a sanar sin necesidad de ruido. Y si este mensaje te llegó al alma, deja tu «me gusta» para que más personas descubran que desaparecer no siempre es perder, a veces es encontrarse. Hay una etapa en la que la ausencia deja de doler con intensidad, pero sigue pesando. No es tristeza, es una sensación silenciosa casi invisible que acompaña sin pedir permiso. Es como una sombra que no estorba, pero tampoco se va. Muchos creen que eso es olvido, pero no lo es. Es solo el corazón aprendiendo a convivir con el recuerdo sin romperse. Lo curioso es que cuando ya parece que todo está en calma, aparecen pequeños detonantes. Una canción, una palabra, una calle, una fotografía. Cosas simples que reactivan memorias dormidas. Y en esos segundos, el pasado vuelve a latir con fuerza. No por amor, sino por significado. Porque, aunque desapareciste, tu huella emocional sigue ahí, como una marca que no se borra con el tiempo. Esa huella no siempre se siente con dolor, a veces se siente con gratitud,
porque sin darte cuenta, tu ausencia enseñó más que tu presencia. Mostró la importancia de soltar, de poner límites, de no depender. Enseñó que incluso el adiós puede ser un acto de crecimiento. Pero también mostró lo frágil que puede ser el ser humano cuando pierde lo que no esperaba perder. Nadie está preparado para un silencio sin explicación. Nadie se entrena para un final que no se anuncia. Por eso, cuando alguien desaparece, no solo se rompe un vínculo, se rompe una idea, una historia que no tuvo cierre. El estoicismo enseña que no debes sufrir por lo que no puedes controlar. Sin embargo, esa enseñanza no se aprende con frases, se aprende con cicatrices. Se aprende cuando ya no tienes respuestas, cuando lo único que queda es aceptar. Y aceptar, aunque suene simple, es una de las pruebas más duras que puede enfrentar el alma. Aceptar no significa olvidar, significa comprender que no todo merece una explicación, que no todas las historias están destinadas a tener un final claro. A veces, el aprendizaje está precisamente en la falta de respuestas, en mirar hacia atrás y decir, no entiendo por qué pasó, pero estoy en paz con eso. Quien logra llegar a ese punto descubre algo poderoso, que la paz interior no depende de lo que los demás hacen, sino de lo que tú decides soltar. Que nadie te roba la calma sin tu permiso, que el verdadero control está en la mente, no en las circunstancias. Desaparecer también enseña eso. Cuando eliges retirarte, no estás renunciando al amor, estás renunciando al desgaste, estás eligiendo cuidar tu energía, proteger tu esencia, sanar sin testigos. Y aunque muchos no lo comprendan, a veces alejarse es la forma más madura de permanecer fiel a uno mismo. Lo más interesante ocurre cuando, después de mucho tiempo, las dos personas cambian. Cada quien sigue su camino, aprende, crece. Pero si llegan a encontrarse otra vez, aunque sea con una mirada fugaz o un recuerdo compartido, ambos sabrán que ya no son los mismos, que el silencio, por doloroso que fue, los transformó. En ese instante no hay reproches, ni rencor, ni nostalgia amarga, solo una sensación tranquila, como si el alma entendiera que todo pasó como debía. Es una aceptación silenciosa, madura, profunda, una paz que no necesita palabras, y es ahí donde se revela el verdadero valor de desaparecer, no como huida, sino como evolución, porque a veces hay que desaparecer de los demás para aparecer dentro de uno mismo. Si alguna vez has sentido que el silencio te cambió más que cualquier conversación, deja tu reflejo en los comentarios con la frase, el silencio me transformó. Quien la lea sabrá que comprendiste el poder de desaparecer sin perderte. Cuando desapareces, dejas un silencio que habla más que cualquier despedida. No hay palabras, no hay explicaciones, solo una ausencia que lo dice todo. Y aunque parezca que el otro lo ignora, en el fondo lo siente. Lo percibe en los espacios donde antes estabas, en los momentos en que su mente te busca sin querer. El ser humano tiene una forma curiosa de procesar la pérdida. Primero niega lo que ocurre, se convence de que todo está bien, de que puede seguir igual. Pero esa negación solo prolonga el dolor. Luego intenta llenar el vacío con ruido, con distracciones, con personas nuevas. Sin embargo, nada encaja del mismo modo, porque lo que falta no es una presencia, es un significado. La mente busca razones, el corazón busca alivio. Ninguno lo consigue al principio, pero el tiempo, que no perdona ni se detiene, empieza a moldear la herida. No la borra, pero la suaviza. Le enseña al corazón a latir sin depender del pasado. Esa es una de las enseñanzas más profundas del estoicismo. Comprender que no controlas la conducta de otros, solo tus reacciones frente a lo que hacen. Lo que alguien decide hacer o no hacer está fuera de tu poder. Lo que eliges sentir, pensar y construir después de eso es completamente tuyo.
Aceptar esto no te hace frío, te hace libre. Porque en el momento en que entiendes que nadie te debe respuestas, que nadie está obligado a quedarse, también te das cuenta de que tú tampoco lo estás. Eres libre de soltar, de no insistir, de seguir tu camino sin rencor. Desaparecer, desde esta perspectiva, se convierte en una decisión consciente. Ya no es un acto impulsivo o una respuesta emocional, es un límite saludable. Es reconocer que seguir presente en un espacio donde ya no hay reciprocidad también es una forma de perderte. Pero esa libertad tiene un costo. El costo es la soledad temporal, ese silencio que pesa y al mismo tiempo sana. Es la noche larga en la que dudas de si hiciste lo correcto, pero en el fondo sabes que no había otra opción. Y aunque el corazón se resista, la mente comienza a entender. Con el paso del tiempo, el vacío se convierte en calma, la calma en claridad y la claridad en sabiduría. Descubres que no todos los vínculos están destinados a ser eternos, pero sí pueden ser significativos, que incluso las despedidas pueden tener belleza si aprendes a verlas sin resentimiento. Hay un punto en el que ya no duele recordar. Solo observas desde lejos, con serenidad, lo que alguna vez te movió por dentro, y te das cuenta de que ya no eres la misma persona que desapareció, ni aquella que fue herida por la ausencia. Eres alguien distinto, más consciente, más fuerte. Ese momento es liberador, porque entiendes que la vida no te quita a las personas, solo te muestra quién debía quedarse y quién vino a enseñarte algo. Cada encuentro, cada distancia, cada adiós, tiene un propósito oculto que solo el tiempo revela. Entonces comprendes que desaparecer no fue una pérdida, sino una transición. Que el silencio no fue un castigo, sino una pausa para volver a ti. Y que incluso en los momentos más duros, tu alma estaba aprendiendo lo que necesitaba para avanzar. Desaparecer es, en esencia, una forma de amor. Amor propio, amor por la paz, amor por lo que aún puedes construir. Porque cuando dejas de buscar respuestas y eliges estar en calma, comienzas a escuchar algo que antes no podías oír, tu propia voz. Y esa voz, después de todo, es la única que nunca debería desaparecer. Hay silencios que curan y silencios que destruyen. La diferencia está en la intención con la que desapareces. Algunos se van para castigar, otros se van para sanar. Y cuando desapareces con el propósito de encontrarte, el mundo puede no entenderlo, pero tu alma sí. Porque hay momentos en los que simplemente no puedes seguir siendo la misma persona que los demás esperan. Has dado tanto, has explicado tanto, que ya no queda nada por decir. Entonces llega ese punto de saturación en el que entiendes que el verdadero cambio no ocurre mientras hablas, sino cuando te callas. El silencio se convierte en tu refugio. Al principio asusta, porque el ruido era tu compañía. Pero con el paso de los días, empiezas a escuchar cosas que antes no oías. Tu respiración, tus pensamientos, tus emociones reales. Descubres que no estabas en paz, solo estabas ocupado. Que confundiste distracción con estabilidad. Ese descubrimiento duele, pero también libera, porque ahí comprendes que muchas de las conexiones que tenías estaban sostenidas por el miedo a estar solo. Y cuando desapareces, lo enfrentas sin intermediarios. Miras de frente esa soledad que tanto evitabas y poco a poco deja de intimidarte. Aprendes que estar solo no es lo mismo que estar vacío, que puedes disfrutar de tu propia compañía sin sentirte incompleto, que el valor de tu presencia no depende de quién la reconozca, sino de cuánto la entiendas tú mismo. El estoicismo lo llama dominio interior, la capacidad de mantenerte firme ante lo que no puedes cambiar. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de no permitir que lo que sientes te controle. Es aceptar el dolor, observarlo, pero no convertirlo en identidad. Mientras el tiempo pasa, algo curioso sucede.
Lo que antes dolía empieza a inspirar calma. Ya no te despiertas pensando en quién no está, sino en lo que aún tienes. Ya no buscas explicaciones, solo agradeces la claridad que llegó después del caos. Esa transformación es sutil, pero profunda. Tu mente comienza a valorar lo simple. Una conversación honesta, una tarde tranquila, un silencio compartido. Ya no quieres intensidad, solo autenticidad. Y eso cambia todo. Porque entiendes que lo que realmente buscabas no era amor incondicional, sino paz mutua. Con el tiempo, dejas de mirar atrás, no porque hayas olvidado, sino porque ya no necesitas recordar. Las heridas cicatrizan cuando dejas de tocarlas. Las personas que se fueron dejan de doler cuando comprendes que su papel en tu historia ya se cumplió. Entonces ocurre algo inesperado, la gratitud. Agradeces incluso las ausencias, los silencios, las despedidas. Agradeces a quienes no se quedaron, porque gracias a ellos aprendiste a quedarte contigo. Entiendes que el dolor fue un maestro y que la distancia fue la lección que te enseñó a valorar la presencia correcta. Ese entendimiento te cambia. Te hace más sereno, más consciente. Aprendes a observar la vida sin miedo a perder, porque ahora sabes que nadie te pertenece y que todo lo que llega algún día parte. Y aún así, está bien. Desaparecer, en su forma más pura, es una declaración silenciosa de independencia emocional. Es la forma en que el alma dice, necesito espacio para respirar. Es un acto de respeto hacia uno mismo, y aunque pocos lo comprendan, también es un gesto de amor hacia los demás. Porque cuando decides desaparecer para no dañar, para no seguir repitiendo lo mismo, para no forzar lo que ya no fluye, estás actuando desde la madurez, no desde la huida, y esa diferencia lo cambia todo. Cuando llegas a ese punto, ya no necesitas explicarte. Ya no esperas que te entiendan. Solo sigues caminando, con paz en el pecho y silencio en la mente. Y sin darte cuenta, ese silencio que un día te dolió, ahora te pertenece. Se convierte en tu hogar, en tu equilibrio, en tu verdad. Llega un momento en el que comprendes que desaparecer no fue un acto de debilidad, sino una forma de fortaleza. Porque no todos tienen el valor de soltar algo que aún duele. No todos se atreven a marcharse cuando una parte de sí quiere quedarse. Pero lo haces porque en el fondo sabes que el apego no es amor y que seguir aferrado a lo que ya no encaja solo prolonga la herida. En ese punto, el silencio deja de ser castigo y se convierte en compañía. Ya no duele tanto como antes, ya no lo ves como una distancia, sino como una pausa necesaria entre lo que fuiste y lo que estás comenzando a ser. La mente se aclara, el corazón se calma y la perspectiva cambia por completo. Empiezas a mirar tu pasado sin rabia. Comprendes que todos hicieron lo mejor que pudieron con el nivel de conciencia que tenían. Que tú también lo hiciste, que no se trata de culpar sino de entender. Esa comprensión trae consigo una paz diferente, una paz madura, la que no necesita cerrar puertas con ruido. Cuando miras atrás y recuerdas a quienes formaron parte de tu historia, ya no lo haces con dolor, lo haces con respeto, porque cada uno fue un maestro, incluso los que te hicieron daño. Ellos te mostraron tus límites, tu valor, tus miedos, te obligaron a crecer, a conocerte, a protegerte, y es ahí donde el estoicismo cobra sentido real, no como una teoría filosófica, sino como una práctica cotidiana. Aprendes a aceptar la impermanencia, a soltar lo que no depende de ti, a mantener la calma cuando todo cambia. Entiendes que la serenidad no significa no sentir, sino no dejar que el dolor te arrastre. Con el tiempo, descubres que lo que más temías perder no era la persona, sino la versión de ti que existía a su lado. Y cuando esa versión desaparece, sientes que te quedas vacío.
pero lo que en realidad sucede es que estás creando espacio para algo nuevo, un yo más consciente, más estable, más libre. La libertad interior no llega de un día para otro. Llega después de muchas noches de duda, de muchas conversaciones contigo mismo, de muchas lágrimas que no viste venir. Pero cuando llega, lo cambia todo. Dejas de esperar validación, dejas de pedir explicaciones, dejas de perseguir lo que ya no te corresponde, simplemente fluyes. Entonces miras la vida con otros ojos, ya no desde la carencia, sino desde la plenitud. Entiendes que las personas no se pierden, solo cumplen su tiempo, que la soledad no es un castigo, sino un espacio de reencuentro, que el silencio no es ausencia, sino claridad. Cada desaparición, incluso la tuya, tiene un propósito. A veces no se revela de inmediato, pero siempre deja una enseñanza. Y cuando logras ver eso, dejas de preguntarte, ¿por qué me pasó? Y empiezas a decir, gracias por lo que aprendí. Tu mente ya no busca ruido, tu corazón ya no necesita promesas. Lo único que valoras es la paz de estar presente, sin pasado que te persiga ni futuro que te angustie. Ese estado de equilibrio es lo más cercano que existe a la verdadera libertad. Desaparecer, al final, no fue una huida, fue un acto de amor hacia tu propia esencia. Fue la manera en que la vida te obligó a detenerte, a mirar dentro, a reencontrarte con lo que habías olvidado. Y cuando lo entiendes, el dolor deja de ser sufrimiento y se convierte en sabiduría. El silencio que antes era una herida, ahora es un recordatorio de tu crecimiento, porque hay ausencias que no destruyen, sino que enseñan, y hay despedidas que en lugar de terminar algo comienzan todo lo que realmente importa. Al final de todo, cuando el ruido se apaga y las emociones se calman, descubres la verdad más simple. Nadie pertenece a nadie. Las personas llegan cuando deben llegar y se van cuando su papel ha terminado. No hay traición en eso, solo ciclos que se cumplen. Resistirte a ello es luchar contra la naturaleza misma de la vida. Cuando desapareces, el mundo sigue. El sol vuelve a salir, las horas continúan y poco a poco el silencio se acomoda en el lugar donde antes estaba tu voz. Puede parecer injusto, pero en realidad es justo, porque así es como la vida enseña a los demás y a ti a no depender, sino a comprender. A veces te dolerá no haber dicho todo, otras veces agradecerás haber guardado silencio, porque hay palabras que alargan heridas y silencios que las cierran. Aprendes que no todo debe explicarse, que no todo puede resolverse hablando. Algunas cosas solo sanan cuando dejas de insistir. El tiempo pasa y un día cualquiera entiendes que ya no duele, no porque hayas olvidado, sino porque has cambiado. El dolor no desaparece, se transforma, se convierte en fuerza, en claridad, en madurez. Comprendes que lo que un día te hizo llorar hoy te enseña a mantenerte firme, y esa es una de las recompensas más grandes de desaparecer, encontrarte con una versión de ti que antes no conocías. El estoicismo enseña que no puedes controlar lo que ocurre, pero sí cómo reaccionas ante ello, y esa enseñanza tan simple y tan profunda cobra sentido cuando vives el silencio. Cuando experimentas la pérdida, la distancia, la ausencia, porque solo ahí, en medio del vacío, aprendes lo que realmente significa la serenidad. La serenidad no es ausencia de emoción, es dominio de uno mismo. Es poder mirar el pasado sin resentimiento, el presente sin ansiedad y el futuro sin miedo. Es caminar con la certeza de que todo lo que se fue tenía que irse, y todo lo que llega, llega en el momento justo. Desaparecer, entonces, deja de ser un acto doloroso para convertirse en un acto consciente, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa, porque a veces no es el otro quien necesita que te vayas, sino tú quien necesita marcharse para volver a respirar. Con el tiempo aprendes que nadie nota tu ausencia por completo, y eso también está bien.
porque la vida no se detiene por nadie, ni siquiera por ti. Lo que sí queda es la huella, la enseñanza, el impacto invisible que dejas en los demás. Y aunque nunca lo digan, lo sienten. Esa persona que alguna vez te tuvo presente, que creyó haberte olvidado, en algún momento pensará en ti sin razón aparente. No porque te extrañe, sino porque tu energía, tu recuerdo, dejó una marca, y en ese instante, por breve que sea, el alma reconocerá tu paso. No con tristeza, sino con respeto. Esa es la verdad detrás de desaparecer. Sigues existiendo, pero de otra forma. No en presencia física, sino en memoria emocional. Y eso, aunque nadie lo admita, pesa más que cualquier palabra. Cuando logras entender esto, ya no temes irte, tampoco temes perder, solo fluyes, porque comprendes que desaparecer no es borrarte, es transformarte. Es dejar atrás la necesidad de ser comprendido para empezar a comprenderte a ti mismo. Y entonces, en ese silencio donde antes hubo ruido, encuentras lo que buscabas desde el principio. Paz. Paz con lo que diste. Paz con lo que perdiste. Paz con lo que fuiste. Paz con lo que ahora eres. Y en esa paz descubres que desaparecer nunca fue el final. Fue el inicio de todo lo que ahora te hace libre.